Okay, so lovely evening to everyone. Welcome to your English class. El día de hoy, entonces, vamos a realizar un cuestionario. Entonces, por favor, ingresamos a la plataforma. Cada uno ingresa a la plataforma para que lo vamos a ir haciendo simultáneamente, ¿de acuerdo? Teacher, una pregunta. Señora. Este, como usted sabe, le he dicho en varias clases, ya hasta ahora voy en carretera. No me Ajá. puedo, o sea, de pronto se me corta el internet. Yo estoy en la clase colocando cuidado, pero no puedo hacer el cuestionario en línea. ¿No hay Vale. algún inconveniente? No, no porque es directamente en la plataforma, sino que ustedes saben que la mayoría de actividades, la idea es irlas realizando y que todos podamos de una vez irlas abarcando, ¿de acuerdo? Ah, listo, teacher. Yo voy a tomar apuntes, igual voy a estar todo lo que me pregunta el internet en la clase. Perfecto. Muchas gracias. Ok. Entonces lo que voy a hacer, voy a colocarles de nuevo, ustedes saben, y voy a enviarles el link, ¿ok? Lo que he hecho últimamente. Entonces, primero van a ingresar a la plataforma cuando ya estén. En la plataforma van a ingresar al link que les voy a compartir en el grupo WhatsApp. Por favor, las personas que no estén al día van a ver ciertos cambios, entonces mi recomendación es que por favor se pongan al día con las actividades que han visto conmigo, ¿de acuerdo? Por favor. Qué pena, buenas noches. Hola. Pues, nos podría ser tan amable de copiar en el grupo las actividades que tenemos que entregarle a usted, por favor, y gracias, ya que muchos no hemos Perfecto. podido estar en Sí, clase. voy a actualizar porque pues varios de ustedes están, hay algunas actividades que pues ya están vencidas, unos quizzes, entonces voy a volverlos a activar, pero entonces para que por favor aprovechen estos días, al menos los dejo hábiles otros 8 días para que no tengamos que volver a hacer el mismo proceso, ¿ok? Sí, profe, muchas gracias. Y si puede Vale. poner en el grupo, pues, cuántas actividades tenemos que entregar, estaría Listo, muy agradecido. súper. Listo. Entonces, ahorita después de clase actualizo el listado con los links, ¿ok? Pues, muchísimas gracias. Perfecto. Vale, entonces por favor todos ingresan al link y me dicen si ya lo tienen visible. ¿Me confirman por favor que ya ingresaron? O que Listo. ya lo pueden visualizar, ¿sí? Perfecto. Ok, bueno, entonces, nosotros con ustedes ya vemos el futuro, el will, o apenas lo vamos a ver en esta clase. ¿Me confirman si ya vemos el will, muchachos? ¿Futuro? No, profe. ¿No? Bueno, pero el ING sí lo vimos, ¿cierto?
El continuo. Perfecto. Ok. Bueno, entonces en la clase de hoy vamos a ver el futuro. Recuerden que el futuro como tal es el auxiliar con el will. Nosotros tenemos tres tipos de futuro. Entonces, recuerden que ya vimos el presente. El presente lo utilizamos para hablar de rutinas. Vimos el pasado, que lo utilizábamos para hablar de actividades que ya sucedieron, ¿cierto? Y vimos el ing, que es para describir acciones que están pasando en el momento. Ella se está bañando, él se está peinando, ¿cierto? Que es la combinación del verbo to be con el ing. Por eso esa terminación con el ing es endo o ando. Entonces, por ejemplo, con el verbo eat, she is eating. ¿De acuerdo? ¿En qué momento está sucediendo? Ahora. Por eso vimos palabras claves para saber que la actividad se estaba realizando en el momento. ¿Ok? Esa es una forma de utilizar el continuo. ¿Recuerdan cómo hacemos para hacer la versión negativa de esta oración? Steven, Edith, Ana, Maritza. He ¿Cómo la is not convertimos en eating. Muy bien. She is not eating. O isn't, ¿cierto? Y para convertirla en pregunta, Is she not eating? eating. No, recuerden que la pregunta es en afirmación, ¿cierto? Con positiva. El not lo utilizamos solamente para Esa es la negación. cuestión. Muy bien, entonces, Invertir el orden del verbo con el pronombre. correcto. Lo único que cambiamos es el verbo que lo colocamos al inicio, pero mira que la estructura de los verbos sigue siendo la misma. ¿Ok? Entonces, profe, ¿por qué volvemos a recordar el ing? Resulta que el ing sirve para dos opciones. Yo puedo utilizarla para describir acciones que están sucediendo en el momento. Ella está cantando, ella está durmiendo, silencio que ella está estudiando, ¿cierto? Pero también lo podemos utilizar para hablar de futuro. Profe, ¿cómo así? Sí, por ejemplo, para acciones que son simples, por ejemplo, puedo decir, mañana yo estoy trabajando de 8 a 12. Quiere decir que durante ese transcurso voy a estar realizando una actividad continua, aunque no esté pasando en el momento. Entonces, por eso la aplicación y entender que el ing tiene esas dos opciones. O describo lo que está sucediendo en el momento, o también sirve para describir las acciones que van a pasar en el futuro cercano. Profe, ¿cómo que es en el futuro cercano? Porque tienen la palabra tomorrow, mañana, o la palabra next, que es el próximo viernes, el próximo mes, con cualquier término del tiempo, ¿ok? Profe, ¿y cómo sé si es ing o si es otro tipo de futuro? La oración te lo va a decir, ¿ok? Entonces es importante que sepamos que el ing también se puede utilizar para el futuro cercano. Ahora, hay otro futuro que es con el going to. Profe, ¿ese going to qué es? Ese going to es otro tipo de futuro en el que tengo la intención de hacer algo. Ese going to se traduce al español como voy a. Cuando tú haces planes de, ay, mañana voy a iniciar el gimnasio, ¿cierto? Voy a iniciar mi rutina de gimnasio. Quiere decir que tienes la intención, pero no la seguridad. Cuando tienes la seguridad, pues lo describes con el ing, ¿cierto? Porque ya es una actividad que normalmente realizas. ¿Ok? Entonces, ¿qué debo tener en cuenta con el going to? Profe, pues si tiene ing, antes debe estar la versión del verbo to be. Entonces, dependiendo del sujeto, voy a utilizar el verbo to be, sea is o are, va la expresión going to, y luego el verbo de enseguida normal. Entonces, por ejemplo, David va a jugar fútbol mañana. ¿Qué tiene? La intención. ¿Está seguro? No. Entonces, este futuro lo llamamos el futuro de la intención.
porque tú dices que sí quieres hacerlo, pero no hay seguridad. Cuando es con ing, es el futuro más real. ¿Por qué? Porque realmente es algo que ya has definido, que ya has planeado, que ya tienes seguro. ¿Ok? Entonces, no, mañana estoy trabajando de esta hora a esta hora. ¿Es opcional? No, profe, tengo que ir. ¿Ok? Entonces, es una forma más certera de hablar de la actividad que tienes que realizar. ¿Cómo se niega? Profe, lo mismo. Si tiene el verbo to be, lo mismo cuando aparece el verbo to be, simplemente para negar coloco el not y para preguntar ese verbo to be se va al inicio. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ensayo. Por favor, en el chat de el Meet vamos a utilizar el verbo trabajar, work. Y lo vamos a utilizar de las dos formas. Con el to be más el ing solito, como quien dice el futuro del continuo, es decir, que estoy segura de que voy a trabajar mañana, y con el futuro de la intención, que es el to be, le aplico la expresión going to fija y ahí sí va el verbo con ing. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la afirmación, negación y pregunta, por favor. ¿Sí es claro lo que vamos a hacer o lo hacemos entre todos? Profe, yo escribo uno en el chat así. Ok, recuerden que después del to, el verbo va normal, princesa. El que va con ing solamente es el going to. Mira que el verbo enseguida va normalito, en infinitivo. So, I'm going to work. Ah, ya entendí. Sí. Ah, perdón, es que yo lo coloqué aquí con ing, mi culpa. Normal. Después del to, de la preposición to, los verbos van normales, en infinitivo. Sin ese, sin nada, en su versión original. Entonces, I am working tomorrow. Listo, este es continuo. Por favor, van a hacer la negación y la pregunta de esta oración que acabo de escribir. Y la de la intención, I am going to, es una expresión fija que siempre debe estar. Después del going to, mi verbo va a ir normal. To work, tomorrow. ¿Ok? Work tomorrow y working tomorrow. Entonces, por favor, me van a colocar la negación y la pregunta de este con ing y la negación y la pregunta de esta de acá. I am going to work tomorrow. Recuerden que es simplemente cuando está el verbo to be, agregarle el not y el verbo to be se va al inicio cuando voy a hacer una pregunta. I am not working tomorrow. Am I working tomorrow? Muy bien. I am not working tomorrow.
Y recuerden la pregunta, muchachos. ¿Se preguntan ustedes mismos o alguien más les pregunta? ¿Cuál es el común denominador? Are you working tomorrow? Are you, ¿cierto? ¿Alguien me pregunta? Muy bien. I am going to work next weekend. Ok, Joana lo hizo. I am working on this. I am going to work next week. I am not going to work tomorrow. Is going to work free Friday. Muy bien. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué tenemos, profe? El futuro del ING, que es lo que ya hemos visto, es el mismo presente continuo y lo vamos a utilizar para describir, ¿cierto? Para expresar una actividad en el corto futuro. Ahora, con el going to. Con el going to. Con el going to es para expresar la intención de, ¿cierto? Muy bien. Ahora, con el will. El will funciona para todos los pronombres. Ese es el futuro del futuro incierto. ¿Por qué, profe? Es como decir, yo viajaré, pero no tengo todavía la intención, simplemente es como una expresión deliberada de lo que quiero hacer, pero realmente todavía no está aterrizado ese plan. Entonces, ese es normalmente el futuro que conocemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Siempre, muchachos, en toda expresión gramática, ¿quién inicia la oración? En cualquier oración. Pronombre. Es El subject. pronombre, el sujeto, muy bien, que ya sea o pronombre personal o sujeto o nombre o un sustantivo general. Lo importante es que inicie, ¿cierto? Muy bien. Después, ¿qué vamos a colocar? El auxiliar y luego el verbo. ¿Cómo va a ir el verbo? Normal. ¿Qué significa el verbo normal? Como lo quieran llamar, infinitivo, el verbo original. ¿Ok? Aquí no va a haber ni ing, ni ese, no. Después del will, el verbo va normal. Y sucede igual para todos los pronombres. Entonces, voy a decir, por ejemplo, David will work for a customs agency. Voy a colocar más bien en general, for a hospital, para un hospital. For a hospital. ¿Qué debo tener en cuenta? Profe, para la negación, simplemente le vamos a colocar el not enseguida de will. ¿El verbo cambia? No, el verbo sigue quedando igual. Entonces el not simplemente se agrega, ¿ok? Y este will not, lo que debo tener en cuenta es que su forma corta es won't. Cambia su contracción. ¿Ok? Recuerden que nosotros hacíamos, por ejemplo, el is not y queda isn't. Ahí sí no hay problema, mira que no cambia vocales, ¿cierto? Solamente se coloca el apóstrofe en lugar de la O. Pero acá esta expresión cambia totalmente. Entonces, cuando ustedes vean el want, no es nada más y nada menos que la expresión corta del will not, ¿ok? De la negación. Y cuando vamos a preguntar, simplemente el will se va al inicio, ¿ok? Esa es la forma como se utiliza el will en una oración, ya sea afirmación, negación o pregunta. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Claros? ¿Sí? ¿Es claro, muchachos? Señora. Ok.
Entonces, yo voy a iniciar acá en desorden, de acuerdo a los temas que vamos a ir viendo. Entonces, Esto, señora, perdón. Es que por el link no me abre en la plataforma, pero entonces en la plataforma sí me abre normal. ¿Me puedes indicar cuál es la actividad para ingresar? la actividad se llama English Questionary en Guía tú 240 dependiendo, tú estás para los de análisis, para los de ATSO, es English Questionary GA3, ¿ok? AA1, voy a copiarles el nombre. ¿Listo? Los vamos a buscar porque las... Uy, ¿qué pasó aquí? Algunos puede que les salga en forma diferente. Recuerden que si les sale este error, simplemente le dan continuar. Entonces le damos comenzar intento. Si quieren, pues son 45 minutos y aquí lo vamos a hacer. Igual yo lo coloco con intentos ilimitados, ¿ok? Bueno, Gracias. entonces, perfecto. Miramos la primera pregunta que para otros puede ser la cuarta. Entonces van a buscar la del she's going to. Pueden visualizarlas todas. Entonces, miremos. ¿Qué es lo primero que debe iniciar? El sujeto, 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 sujeto. Muy bien, todas tienen el sujeto al inicio. Miremos a ver dónde encuentran algún error. La palabra tomorrow de tiempo, ¿debe ir en medio o debe ir a dónde? Al final. Al final. Entonces, me queda esta y descarto de una vez estas dos. ¿Por qué? Porque las palabras de tiempo van al final. Muy bien. Listo, tengo she's going to buy y she will going. Después del will, ¿puedo colocar el going? ¿O cómo debe ir el verbo? Is going to buy. Solamente go, ¿cierto? She will go. Yeah. Entonces la respuesta correcta es la A. She's going to buy a new car tomorrow. Por eso les decía, ay, ¿cómo sé si es con ing o con el going to o con el will? Porque solamente una de ellas está bien escrita, ¿ok? Tiene la estructura adecuada. La siguiente. She. Muy bien. Is with. ¿With es algún verbo o qué es el with? Es una, ¿cómo se llama? Es un Una conector. preposición, ¿cierto? Con, profe, Sí. entonces aquí no debe ir primero el auxiliar, entonces este with no me sirve. Luego seguimos con la siguiente. She is next Saturday. ¿Este next Saturday qué es? Próximo sábado. El tiempo. ¿Dónde debe ir el tiempo? Al final. Entonces, ¿cuál es la única que me queda? Esta. She is having dinner with her friends next Saturday. Están utilizando el continuo para hablar de esa actividad en el futuro. Entonces, mira, recuerden siempre el sujeto. Si está hablando el verbo to be, pues is, y luego el verbo con ing. O si está utilizando el will, pues el will con el verbo normal. O si está utilizando el is con el going to, luego el verbo. Siempre esa estructura debe ir de la misma forma.
Listo. Ahora, recordemos que en presente simple hay algunos verbos como el love. ¿Se acuerdan que habían dos formas para hablar de expresiones de gustos y preferencias? Entonces, ¿cuáles son esos verbos? Like, love, preferred, dislike, enjoy. Bueno, esta es la que no te gusta, este es enjoy. ¿Qué pasa después de estos verbos? Yo puedo decir I like Excuse me, running. ¿qué me perdí? I love sleeping. Entonces, ¿cuáles son estos verbos? Son los verbos de las segundas, son las reglas de los segundos verbos. Es decir, si después del verbo love, porque aquí estoy utilizando dos verbos, quiero decir me gusta correr, me gusta saltar, estoy hablando de que me gusta realizar una actividad, esa actividad de enseguida debe ir con ing. ¿Ok? ¿Por qué? Profe, porque después de estos verbos que acabo de colocar acá, voy a colocar un segundo verbo. ¿Ok? Para que tengamos claridad. ¿De acuerdo? ¿Sí lo recuerdan? Profe, ¿puedo participar? Sí. ¿Puedo participar? Disculpe que entré un poquito tarde a la clase, Sí, pero pero estoy regálame haciendo un la momento que regla con usted. estamos explicando, Esteban, y cuando hay claridad porque estamos realizando el texto, ¿de acuerdo? Entonces, muchachos, ¿hay claridad? Recuerden que cuando tenemos el primer verbo, el segundo verbo va con ing. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? De gustos y preferencias. ¿En qué tiempo lo hacemos? En presente, ¿ok? Gustos y preferencias. ¿Cómo sé, profe? Pues porque estoy colocando o utilizando el sujeto y después del sujeto el verbo like, love y después otro verbo. Entonces, siempre vamos a colocar el sujeto, luego el sujeto, alguno de los verbos que utilizamos para hablar de gustos y preferencias. Normalmente me gusta o amo o disfruto o prefiero. ¿Ok? Esos son como los más. ¿Qué pasa después de ese verbo? Si quiero hablar de una actividad, ese verbo debe ir con ing, ¿ok? Es solamente por la estructura de lo que voy a expresar. ¿Es claro, muchachos? Example, when you say, I love playing piano. I love playing piano, good. That's right. I love playing piano. Estás hablando de que amas tocar piano. ¿Por qué? Porque te estás expresando de una actividad que es tu hobby, ¿ok? Esas son las expresiones que utilizamos para hablar de hobbies. Alguno de esos verbos y el verbo de enseguida debe ir con ing. Profe, pero si voy a decir, por ejemplo, que me gusta el chocolate. Ah, bueno, ahí simplemente I like chocolate, ¿cierto? Porque no hay otro verbo enseguida. Pero cuando vamos a hablar de que me gusta hacer una actividad, el verbo de enseguida debe ir con ing. ¿De acuerdo? Entonces, si por ejemplo decir, a mí me gusta comer chocolate, ese comer va en ing. Exactamente, ahí sí, correcto. I like eating chocolates. Muy bien. Perfecto. I like eating chocolates. ¿Y cómo sería la pregunta? Perfecto. Do you like eating chocolate? Muy bien, entonces, do, lo uso porque es presente simple, estamos hablando de hobbies. El like, que por primer verbo, y el verbo enseguida con ing porque va enseguida de otro verbo. Perfecto. ¿Alguien tiene otra duda, otra inquietud referente a esta expresión? Para respuesta negativa también. Lo mismo, claro, porque recuerden que cuando es en presente utilizo el don't, ¿cierto? Entonces lo único que hago es agregarle el auxiliar. I don't, no me afecta en nada la estructura del presente.
I don't like eating chocolate. Ahí tenemos la afirmación, negación y pregunta. ¿De acuerdo? Señora. Ay, dime, cuéntame. No, profe, solamente tenía la duda respecto a la forma de pregunta, porque ahí cambia el do. Entonces, el do es como cambia la o sigue el I No. cambia por do. Ah, no, no, no. El I, recuerde que es como, no, el you está reemplazando el I. Porque normalmente tú no te haces una pregunta a ti mismo, sino que alguien más, oye, a ti te gusta, a ti. Porque si no, ahí sería, oye, a mí me gusta el chocolate. Entonces, simplemente cuando estamos haciendo una pregunta, normalmente alguien más nos la hace Listo, profe, muchísimas gracias. con todo el gusto. Ok, entonces, ¿qué estoy realizando acá? Estoy hablando en presente simple de gustos y preferencias. Presente simple. Ahora, hay una expresión muy similar que se utiliza para expresar, ojo pues, gustos o hacer invitaciones. Más bien para expresar deseos, para que no nos confundamos. Oye, deseo comer esto, deseo lo otro. Aquí estoy hablando de algo que me gusta, algo que hace parte de mi rutina, de algo que hace parte de mis actividades del tiempo libre. Acá, por ejemplo, cuando te dicen, oye, ¿qué vamos a comer? Uy, ¿sabes qué me gustaría comerme? No sé, un sándwich, una pizza. Utilizamos la expresión good like, pero con el auxiliar goods. Profe, pero también tiene like. Sí, pero ¿cuál es la diferencia? Va a ir acompañado de la expresión good, que es gustaría. Estoy expresando algo que deseo en ese momento. ¿Sabes que me gustaría ir a bailar? Me gustaría hacer esto. Y la diferencia es que ese like sí va acompañado del tú. Mira que aquí el like va solito. Y recordemos, cuando está el tú, el verbo, ¿cómo debe ir? Normal. Entonces, ¿cómo sé Profe, que yo tengo un están? ejemplo. Momento. ¿Cómo sé que estamos realizando o expresando algo, un deseo o alguien me está haciendo una invitación? Porque tiene el could. Entonces, normalmente te dicen, oye, could you like to, esta es una expresión fija, would you like to dance? Oye, ¿te gustaría bailar? Profe, ¿están hablando de un hobby o de un hábito? No, te están haciendo la invitación que quiere ir a bailar. No te están diciendo que si te gusta bailar en general, no. Te están invitando, ¿ok? Te están invitando a bailar. Y si te preguntan, ¿do you like dancing? Aquí sí me están hablando de que sí, como parte de mis gustos está el bailar, ¿cierto? Sí me gusta bailar. Entonces, es importante que entendamos la diferencia entre estas dos expresiones, ¿ok? Si me gusta bailar en general, si hace parte de esas actividades que realizo en mi tiempo libre. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Profe, que aquí el auxiliar es el do o el das porque estoy en presente. Y después del like, del love o de esos verbos, el verbo va a ir pegadito y con ing. En cambio, aquí la expresión like to siempre es fija, ¿ok? Normalmente para hacer invitaciones o para expresar, el could siempre va con el like to, pero también puede ir mezclada con otros verbos como el love to. Oye, ¿amarías hacer esto conmigo? ¿Cierto? Pues ya es como colocarle un poco más de énfasis en esa pregunta. Entonces, es importante reconocer estas dos expresiones, ¿ok? Would you like, el like va con el to, entonces inicio con el auxiliar would. Y cuando es el do like, el verbo enseguida va con ing. Ahora sí, cuéntame, ¿qué duda tenías? Guille, ¿qué duda tenías? Bueno, listo. Entonces vamos a mirar
estas preguntas. Vamos a ver, por aquí. Tenemos el sujeto y tenemos el like. Ojo, si está solo el like, ¿el verbo va separado del to o va enseguida? Ah, bueno, aquí me dicen que debo utilizar el good, ¿cierto? Que estoy hablando de algo que desearía realizar. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? La producción de huevos, y derivados de aromas, y demás. Es lo que necesito, porque acá necesitas conocer pizza. Sería they would like to. Muy bien. They would like to live abroad. A ellos les gustaría vivir a las afueras. Profe, ¿y el good live puede ser? No, siempre la expresión van con el good like to o con el good love to, porque estoy hablando de algo que me gustaría hacer. ¿Ok? Entonces normalmente esta es una expresión fija, would like to, o puede estar con otro de los verbos que vimos, que es love, prefer, pero el más utilizado es el like to. Perfecto. Ahora miremos acá. Estamos hablando de I have to work all afternoon. My Saturdays are boring. I have to study in the morning at the university. Then I have to work all the afternoon at my parents' supermarket. I hate. ¿Aquí en qué tiempo está? ¿Estoy expresando un gusto, una preferencia o estoy hablando de algo que me gustaría hacer? Disgusto. De un gusto. Entonces el verbo de enseguida debe ir con ing. Por eso las dos expresiones que tengo son living o working. Entonces, I hate on Saturdays. Entonces, I have to work. ¿Y qué odio? ¿Vivir o working on Saturdays? Walking. Working. Ah, Está hablando de que tiene que trabajar en el supermercado, entonces él odia. Muy bien. La siguiente, the supermarket is usually very busy. People love. Entonces vuelve y juega. De un gusto, de una preferencia o de algo que les gustaría o algo que las personas les gustaría hacer. De un gusto y una preferencia, ¿cierto? Entonces, people love shopping o sleeping on Saturdays, de acuerdo a lo que estamos hablando. The supermarket is usually very busy. Shopping, está hablando de que a las personas les encanta, ¿cierto? I usually finish working late at night, so I relax drinking some beers with my friends until midnight. Por acá, my family love going out. ¿Sí ven que aquí estamos hablando de un gusto, una preferencia? El verbo va enseguida con ing. We usually go to a restaurant outside the city where we can enjoy nature and breathe clean air. I don't really like. ¿En qué tiempo está esto? presente. En presente. Y después de like voy a colocar otra actividad para hablar de mis gustos o preferencias. Uy, esto acá quedó como mal. Esta es la 9 y la 8. Ok. Entonces esta es para la 8. I don't really like shopping or living in the Living. city. Living. I don't really like living in the city as the air is quite polluted and the traffic is hectic. In the afternoon, I finish. Recuerden que si hay un verbo enseguida, un segundo verbo, esa regla es para todos los verbos, así no estamos hablando de gustos y preferencias, pero si el verbo va enseguida, debe ir con ing. Si lo separa el tú, la preposición tú, ahí sí el verbo iría normal. Entonces, I finished do o I finished doing. 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 Entonces vamos a agregar esa regla general. Profe, y no necesariamente aplica para esos verbos. Entonces, esa es la regla general del segundo verbo.
¿Cómo me doy cuenta, profe? Porque son expresiones fijas. Entonces, si tengo ya un primer verbo y voy a agregar un verbo ahí enseguida, el segundo verbo debe ir con ing, porque dos verbos no pueden estar en el mismo tiempo. Si hay un primer verbo y tiene el to, el segundo verbo va normal, porque esa expresión to ya me dice que el verbo puede ir normal. Entonces, esa regla general cumple para otro tipo de verbos. Lo importante es verificar si tiene la preposición to o va solito ahí enseguida del otro verbo. Entonces, profe, como va enseguida, entonces va con ing. And number 10, I don't like stain. Profe, ¿puedo colocar to sleep? No, recuerden que normalmente después de like, love, prefer, siempre utilizamos el verbo con ing. ¿Para qué? Para hacer énfasis en que nos encanta o no nos gusta realizar esa actividad. I don't like staying up. No me gusta estar despierta o estar, sí, despierta hasta tarde. Okay, because I have to work early on Mondays. Listo. Perfecto. Ahora, hay unos auxiliares que, igual que el auxiliar will, me ayudan a hablar de situaciones específicas. Profe, el will son para planes inciertos, ¿cierto? Simplemente expresar un gusto. El good, like to, profe, para hacer invitaciones o expresar algo que me gustaría hacer. Ahora, hay otros auxiliares que funcionan igual para todos los pronombres y entre ellos está el can't. El can't es el auxiliar que significa puedo, tanto de la habilidad, digamos, oye, yo puedo ir contigo, yo puedo acompañarte, yo puedo ayudarte, el poder hacer algo, o también el poder de la habilidad de interpretar o de tener una habilidad. Por ejemplo, I can play piano, I can drive a car. Mis habilidades, ¿qué puedo hacer? No, profe, pues mira, yo puedo hablar español, yo puedo manejar carro, yo puedo tocar el violín, yo puedo, ¿ok? Entonces, ese can se utiliza para las dos. La posibilidad de que puedo hacer algo por ti, ven, yo puedo ayudarte, yo puedo ir contigo, yo puedo prestarte dinero, o también de la habilidad que tengo de las soft skills, que se llaman las habilidades blandas que tengo en cuestión cognitiva, ¿ok? Se utiliza para las dos. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Que después del can, vuelve y juega, el verbo debe ir normal. Profe, ¿y después de esos auxiliares puedo colocar el to? No. Esos auxiliares sí o sí van después del sujeto y después del el verbo, después del auxiliar, después de ese auxiliar el verbo debe ir normalito, ¿ok? I can play football. O I cannot play football. O I can speak English. Profe, y en forma de pregunta, lo mismo. Can you play football? Simplemente se va al inicio. Esos auxiliares no cambian absolutamente nada, ni el verbo, simplemente cambian de ubicación. Y para decir que no, pues simplemente le agregas el not. Profe, el not va a ir pegadito, sí, esta es una forma diferente, lo dejan con doble N, simplemente como si juntaran las dos palabras y ya. ¿Ok? ¿Sabe? Digo, y para tercera persona. Todos ¿Qué funcionan sería? igual. Aquí ya no hay S, ya no hay, todos funcionan igual, igual que el will. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que ella puede hablar, she can speak English. Entonces, aquí ya con los auxiliares todos funcionan igual con todos los sujetos, ¿ok? Igual el will, igual el could. Eso es, digamos, es lo bueno de los auxiliares, que ya aquí no tienes en cuenta si es singular o plural, simplemente el auxiliar debe ir después de ese sujeto y el verbo debe ir normalito, ¿ok? Es la regla general para todos, Esteban. ¿De acuerdo?
She cannot, negación. Y la pregunta sería can she, simplemente el can se va al inicio. ¿Ok? Listo. Ese es el auxiliar de la posibilidad o de las habilidades de hacer algo. Ahora, tenemos el must. El must es un auxiliar que habla de lo que debo hacer. Ojo, no porque nadie me obligue, sino porque es convicción propia. Yo debo estudiar para mañana, yo debo levantarme temprano, ¿cierto? Debo, I must. Vuelve y juega, el verbo debe ir enseguida normalita. Profe, para negar lo mismo, must not o must you, tal cual. Todos esos auxiliares funcionan igual. I must not, que no lo debo hacer, ¿cierto? Y must you, porque recuerda que cambio como tal el pronombre, ¿cierto? Must you, y ya quedan preguntas. ¿Cuál es la diferencia o cuál es el opposite? El tengo que. Entonces el tengo que ya es la expresión have to. Yo tengo que trabajar. Ojo, este tengo que si ya habla de una obligación. ¿Por qué? Pues porque van a haber represalias si no vas a trabajar, te pueden echar o te pueden, ¿cierto? Entonces aquí es cuando tengo que. Algo me obliga, un factor externo me dice que tengo que hacerlo. El más es cuando creo que debo hacerlo, ¿ok? Por convicción propia. Aquí se aplica la regla, Esteban, de si es singular o plural. Recuerden que para el plural sería el have to y para el singular el has to. Profe, o sea que esta expresión es en presente, sí. Este es un verbo, el verbo tener, que si se utiliza solito hablaba de posición. Yo tengo un carro, pero cuando se utiliza con el tú, yo tengo que. ¿Ok? Entonces, aquí sí se aplican las reglas del presente simple. Y habla de obligación. Mira, acá lo tengo. I don't have to work. Do you have to work? Entonces, con los mismos auxiliares del presente, con el do o con el das, para negar, para preguntar, tal cual con las reglas que aplicábamos en el presente. ¿Ok? Y por último, tenemos el should. El should es cuando vamos a dar una sugerencia. Oye, deberías estudiar. You should study. Oye, deberías ir al doctor. You should go to the doctor. Vuelve y juega. Aquí ya no me interesa cuál sea el sujeto, funciona igual. She should, el verbo debe ir normal. Entonces, deberías hacer algo. Estoy dando un consejo. Ojo, no estoy haciendo una imposición. Estoy dando un consejo, ¿ok? Estoy expresando mi opinión sobre lo que esa persona debería hacer. Oye, yo pienso, I think you should go to the doctor. Te ves pálida. I feel, I see your face pale. ¿Ok? Entonces, son estos 4 auxiliares. Can, para hablar de la posibilidad o la habilidad de hacer algo. El should, cuando quiero dar un consejo, ¿cierto? Una sugerencia. El must, cuando digo que debo hacer algo por convicción propia. El have to es el que me dice la obligación de hacer algo. Have to. Y es un verbo que utilizamos en presente simple. Entonces, aplicamos las mismas reglas con el auxiliar para negar y preguntar. Los otros sí son auxiliares, que ahí sí no me interesa si es singular o plural, simplemente va el auxiliar y después el verbo. Perfecto. Entonces miramos acá. Amanda to pay for the hotel, the company does. Entonces, si tiene el to, aquí creo que había un error, pero bueno,
es ya como en la plataforma. Porque si está el tú, puedo colocar el should o el can o el must. No debería ir el verbo enseguida, ¿cierto? Yo creo que iría have, but el to sobra de la B, ¿no? Pero ese have to no tiene sentido. ¿Sabes por qué? Porque aquí está hablando de que no debe hacerlo porque la compañía lo hace. Entonces, para mí la respuesta correcta sería mustn't, Más. no debe de hacerlo, ¿cierto? Sino que ese tú es un error. Creo que ya lo hemos hecho con otro grupo y nos salió como error, pero ya es error de la plataforma, ¿ok? Para que lo tengan. Entonces, este tú está de más, para que lo tengan en cuenta. Este tú lo han colocado, pero no va. Es Amanda mustn't pay for the hotel. No debe pagar. ¿Quién lo hace? La compañía lo hace, ¿ok? Por el sentido de la oración es que ese día sacamos la respuesta correcta. Ahora, we pay the taxes every year. Más have to. Muy bien, tenemos que, ¿cierto? Pagar impuestos. Es mandatory. Correcto. You drink too much soda. Ese tú estás criticando algo. Oye, estás comiendo mucho. Entonces, Shouldn't. you shouldn't drink too much soda. Es cuando tú quieres decir, oye, no deberías comer tanto. Ese comer tanto es el too much en forma negativa. ¿Sabes qué? You shouldn't eat too much. Siempre que colocamos ese too much es para decir algo negativo, que es de una manera pues exagerada y que no es bueno. He be a rich person. He has an airplane. He must. He must. Estoy haciendo una suposición porque tampoco estoy segura, ¿cierto? Entonces no puedo decir que he must be a rich person. He has an airplane. Muy bien. They have a test tomorrow. They Should. should. Tienen un test tomorrow. They should study. Bueno, esos son los auxiliares para hablar de obligación, de posibilidad. Muy bien. Nos quedaría faltando estas dos preguntas. Ok, resulta que este es un condicional que se llama el primer condicional. Profe, ¿y ese primer condicional qué es? Es simplemente la mezcla de dos frases. El presente simple con el will. Entonces, regularmente puede estar, oye, ¿qué pasará? Entonces, primero va la frase del will y luego el if va acompañando la frase de presente simple. Una aclaración. En general no importa si yo digo, por ejemplo, si yo ganaré el examen, si yo estudio, o yo puedo decir, si yo estudio, ganaré el examen. Digamos que el orden no afecta. Sin embargo, acá en la plataforma lo han colocado como que primero colocan el resultado y luego la condición, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Que el if siempre debe ir acompañando el presente simple. Entonces, pueden dar primero el resultado con el will, siempre con el will. Este condicional, siempre el resultado va a ir con el will y la condición debe estar en presente simple. Ok, por ejemplo, I will pass the test. Aquí está el resultado. ¿Cuál sería la condición? Sí, I study. Ok, entonces la expresión del resultado va a estar con el will y la condición va a estar en presente simple.
se aplican las reglas del presente simple. Hagámoslo con ella. She will pass the test if she, pero con presente el verbo debe ir con ella, ¿cierto? Aquí exactamente aplico las mismas reglas del presente simple. ¿Qué es lo que cambia? Que estoy haciendo una condición. ¿Cómo sé que es un condicional? Porque tiene el if condicionando ese resultado. ¿Ok? Entonces miremos acá. Anna will be fired if she arrives late. Está en futuro presente. If she arrives late, Anna will be fired. Profe, este es el mismo, el B y el C, simplemente que en orden diferente, ¿cierto? Entonces, ahí digamos que está la diferencia como tal, pero el condicional siempre acá lo están colocando como el resultado primero y cuál sería la condición. Profe, el primero, ¿por qué no me sirve? Ana, if, no, recuerden que después de Ana, ¿qué sigue? El verbo o el auxiliar, ¿cierto? Mira que está mal estructurado. Aquí, if she arrives late again, Anna will be fired. Ah, esa fue la que dijimos que estaba al revés, pero está bien. Anna will fire be. ¿Qué va primero? El verbo to be, porque estoy diciendo que ella será despedida, ¿cierto? Este fire es un adjetivo. Entonces, todo es por orden gramatical, ¿ok? Aquí nos están evaluando ya las reglas gramaticales mezcladas. En la siguiente, the kids, that's right. Yo puedo colocar este that's right. No, ahí están colocando el verbo, el auxiliar, no. Will bikes, tampoco, están. The kids will ride their bikes if it doesn't rain. Entonces, los chicos montarán sus bicicletas si no llueve. ¿Cuál es el contrario a esta? Esta, if it doesn't rain, the kids will ride their bicycle. Las dos son posibles en gramática general, ¿ok? Yo puedo, mira, acá simplemente hicieron la primera parte al final, entonces el orden no interesa, pero aquí en la plataforma sí lo tienen en cuenta, como para que lo diferencien, ¿ok? Entonces, ¿qué es el condicional? Profe, simplemente estoy colocando dos frases. ¿Cuál frase normalmente va primero? El resultado, la que va con el will. Entonces, ¿qué pasará? Y después va el if con la frase en presente, colocando la condición para que eso pase, ¿ok? ¿Es claro cómo funciona? Ese es el primer condicional. Y siempre la mezcla es el futuro will con una frase en presente, ¿ok? Is that clear, guys? Vamos a terminar el intento, a ver cómo nos fue. Recuerden darle enviar todo y terminar. Y esperar a que cargue. Vamos a ver. A mí me salió, no me salió. Bueno, no lo dejo ver, pero creo que sí. Ah, ok. Calificación 100%. Right? Entonces, esos son los temas de hoy. Ahí como tal ya todos ubicaron dónde está ubicado el quiz. Y lo que voy a hacer ahora, a petición de algunos estudiantes, es relacionar el listado de las actividades y activar de nuevo el link de las actividades. Pero por favor, se pido que cumpla. Voy a dar una semana adicional para que nos pongamos al día, ¿ok? Por favor, para que todos estemos a la par. ¿De acuerdo? No me lo deja enviar. Lo envío al WhatsApp, que es más fácil. No, el examen. Ya le voy a enviar todo y terminar. Ah, sí, perfecto. Sí, pero no me deja. Dice
intento de ser presentado y le doy y no me Eso, deja. dale siguiente, no, dale siguiente otra vez. Quiere decir que ya lo hiciste. Lo que pasa es que a veces se demora. Así como me salió a mí, que ya lo había hecho, le di siguiente y ya me salió la calificación. Tomado. No, profe, a mí me sale que le doy enviar todo y terminar Ajá. y luego me sale, ¿estás segura? Y yo le digo que sí, enviar todo y terminar y no me deja. Bueno, voy a habilitar los intentos ilimitados por si de pronto, como a veces cuando nos demoramos tanto tiempo en la página, a veces lo coloca, ¿cierto? Y lo cambia. Ya igual tienen las respuestas para que ingresen de una vez y lo realicen, ¿de acuerdo? Profe, yo tengo pendiente un quiz, ese quiz que puedes habilitar, creo que fue el último antes de hacer el de clasificación. Vale, voy igual a habilitarlos todos para, para que haya una lista general, ¿ok? Listo. Ya, por favor, si quieres, puedes de nuevo ingresar. Ya le di para intentos ilimitados, entonces ya te debe salir. Si ya lo hiciste, te debe aparecer si ya lo aprobaste, ¿ok? Para que lo puedas visualizar de nuevo. Listo, muchachos. Por favor, para que verifiquen Profesora, y lo hagan de una vez. Cuéntame. es que yo tengo una actividad pendiente por calificar y como usted las ha tenido muy al día en la calificación, pues me tiene extrañada. No sé si es que no la ha De visto. pronto, no, lo que pasa es que sucede igual cuando ustedes le dan enviar el trabajo y a veces les sale la notificación pero no carga. Entonces, eso estaba revisando precisamente hoy porque aparece la calificación y aparece como si no la hubiera enviado, pero ahí aparece en mi plataforma. Entonces, lo que estoy haciendo es volverle a dar clic en enviar. Entonces, si en este momento, por favor, alguien tiene una calificación o una actividad que aparece no calificada, me colocan porfa en el privado el nombre, ¿ok? Y cuál es la actividad para yo ir directamente a ese perfil y poder observarlo, ¿ok? Porque estoy haciendo un barrido general. Muchas gracias. Vale, no a ti por estar pendiente. All right, guys, so that was all for today. So lovely evening and see you next week. Por favor, no olviden ponerse al día, ¿ok? Porque van a haber unos pequeños cambios en cuanto a las programaciones. Entonces, quiero, por favor, que todos estemos al día con la plataforma, ¿ok? A mí no me aparece la de la entrevista, la calificación de la entrevista. Igual a mi profe. O sea, yo les había enviado contrario. Me parece una calificada, me falta la otra. O sea, la entrevista quedó calificada, pero la siguiente no. Ok, entonces, pero ya internamente, ¿ok? Lo que vamos a hacer es, voy a revisar ahora. Voy a revisar ahora si después de la revisión, ya cuando les diga listo, muchachos, ya está revisado, ingresan y si después de esa revisión sigue apareciendo, entonces ya me envían directamente al WhatsApp, profe, esta actividad todavía está pendiente, ¿de acuerdo? Sí, señora. Vale, súper. All right, guys. So it has been a pleasure. Thank you for today. Lovely evening and see you next week. All right. Thank you, guys. Bye bye. Ahorita les comparto la grabación. Thank you for today. Thank you, teacher. Have a great Take night. care, you too as well. Thank you. Bye bye. Lovely night, my love.